Bien, vamos a resolver el ejercicio 80 de la página 206. Entonces, ejercicio 80, página 206, que es un ejercicio de aplicación de regla de la cadena. En realidad es una aplicación relativamente sencilla. Dice, si la ecuación de una partícula está dada por S igual a coseno de WT más delta, entonces la otra no es W, es omega. Se dice que la partícula describe un movimiento armónico simple. Encuentre la velocidad de la partícula en el instante t. A velocidad con respecto de t es igual a no lo sabemos. Y el inciso B nos pregunta cuándo b de t es igual a 0. Bien, vamos a ver. Si esta es la posición, en realidad la expresión correcta para la posición debe de ser s con respecto de t. Eso nos da mucha información sobre todos los demás elementos, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros nos concentramos en S de t, ¿de acuerdo? Que es a coseno de omega t más delta, nos está tratando de decir, ¿sale? Que este elemento y este elemento son valores que dependen del fenómeno que estemos utilizando y que realmente lo único que nos interesa es el comportamiento con respecto al tiempo. Significa que todas estas son constantes y toman valor dependiendo de qué estemos trabajando. ¿Sale? Bien. Como son constantes, no me van a preocupar al momento de calcular la velocidad. La velocidad con respecto del tiempo es la derivada con respecto del tiempo de la posición. ¿De acuerdo? Esto significa que estamos calculando la derivada con respecto del tiempo de a coseno de WT más delta. En este caso, ya referimos cuáles son los elementos constantes. Como ya sabemos cuáles son los elementos constantes, podemos irlos sacando de la integral, perdón, de la derivada. Entonces, esto es a derivada con respecto del tiempo del coseno de WT de omega t más delta. Y aquí, ¿vale? Hay algo importante. Nosotros tenemos una fórmula para derivar coseno de t. Esto nos da menos seno de t. Pero aquí el argumento, ¿sale? No es t, es algo más grande. ¿Sale? Es ahí cuando se aplica la regla de la cadena. En este caso, lo único que nos trata de decir es que pues derivemos la expresión con respecto de t a la expresión principal, que es coseno. Entonces escribiremos a menos seno de WT más delta, ¿de acuerdo? Es decir, derivamos la función principal, que es coseno, respetando el argumento. El argumento del coseno es WT más delta, entonces respetamos esta cosa. Pero una vez que terminamos de derivar esa parte, tenemos que multiplicar por la derivada del argumento, WT más delta. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta parte más por menos es menos a seno de WT más delta. Si nosotros nos concentramos en el pedacito que nos falta por derivar, estos colores no me gustan, este sí. La derivada de WT más delta, si nosotros lo hacemos con mucho cuidado, pues se transformaría en la derivada de WT más la derivada de delta. Hay que considerar que la derivada de esta cosa es 0, ¿sale? Y entonces tendríamos W, la derivada de t con respecto de t, que eso nos da 1. Entonces esto es simplemente, bueno, omega sería lo correcto. Eso significa que aquí
En lugar de poner todo esto, que es lo que tenemos aquí, ponemos el resultado, que es simplemente W. Entonces esto nos daría menos AW seno de WT más delta. Bueno, quizás aquí estoy siendo un poquito agresivo. El W queda aquí al final, pero pues como el W no puede multiplicar al argumento del seno, simplemente lo desplazo al principio para indicar que va a multiplicar a, y esto finalmente es menos AW seno de WT más delta. ¿Vale? Y esta es la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sale? Es decir, ya como resultado final del inciso A, la velocidad con respecto del tiempo es menos AW seno de WT más delta. ¿Vale? Ok. Esto fue la derivada. ¿Hasta aquí algún problema? No, profe. No, profe. Ok. Lo siguiente que nos pregunta es, ¿cuándo la velocidad se hace cero? Y aquí tenemos un problema enorme. Porque si nosotros no conocemos la naturaleza de la función seno, ¿sale? No podemos resolverlo de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Nos pregunta para qué valores de t esta expresión, ¿sale? Menos AW seno de WT más delta se hace cero. ¿Por qué son importantes los lugares donde las funciones se hacen cero? Porque tienden a ser valores generalmente de control, ¿sale? O de búsqueda. Generalmente que las funciones valgan cero en algún punto nos da como puntos de partida, de origen. Y en el caso de las trigonométricas o senoidales como seno, coseno, nos hablan de puntos de retorno o de origen, ¿de acuerdo? Dentro de los ciclos. ¿Sale? En este caso, nosotros tenemos que conocer cuál es la naturaleza de la función seno. ¿Por qué? Porque si A y W, o bueno, lo correcto sería que lo escribiera así. Si A es diferente de 0 y W es diferente de 0, entonces, pues simplemente tendría seno de WT más delta igual a 0 sobre menos AW, o seno de WT más delta igual a 0. Y entonces me tengo que concentrar simplemente en esta expresión. Y lo que debemos de saber es cuándo la expresión seno se hace cero. ¿Saben dónde la función seno se hace cero? Vamos a revisarlo. Mándeme. Aquí escribamos seno. ¿Se hace cero en dónde? En cero. En 3 punto y algo. ¿Qué sospechamos que es ese 3 punto y algo? Cuando lo que está dentro del seno vale 3 punto y algo, se vuelve cero. Cuando se vuelve 6 punto y algo, se vuelve cero. Cuando es 9 punto algo, se vuelve cero. Cuando es 12 punto algo, se vuelve cero. ¿Qué valores creen que sean ese punto algo? Múltiplos de 3, ¿no? Fácil. Sí. Perfecto. Entonces ahora combinen lo que dijeron las dos.
3pi. Múltiplos La de función, pi. la función Mándalo. se hace cero cuando es pi. Múltiplos de pi. Aquí es 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, menos 1pi, menos 2pi, ¿de acuerdo? Es decir, la función se hace cero cuando tenemos múltiplos de pi. Por lo cual, más que concentrarnos en el seno, nos concentramos en lo que está dentro. ¿Sale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, pues omega t más delta igual a npi, donde n pertenece a los enteros. ¿De acuerdo? Es un número entero para que tengamos un múltiplo de pi. ¿Y qué hacemos? Pues despejamos t. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría Wt igual a npi menos delta y t igual a npi menos delta sobre W. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión es, este valor es importante. ¿Por qué? Porque si t tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Si t toma un valor de este estilo, al sustituirlo aquí, se va a volver un múltiplo de pi. Y al evaluar el seno en un múltiplo de pi, nos va a dar 0. De ahí la idea de despejarlo. Entonces, ¿en qué valores se hace la función, la velocidad 0? En muchos valores. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuáles son esos valores? Así de, la conclusión sería, la velocidad v de t se hace 0 cuando t es igual a npi menos delta sobre w con n elemento de los enteros. Entonces tenemos una infinidad de valores donde la función se hace 0. Pero esto que acabamos de hacer al final es describir la solución. ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hacemos más ejemplos? Sí, por favor. Ok. Ay, su vecino. Bueno, está bien. Vamos a detenerlos.